Hola a todos, vamos a iniciar nuestra tercera clase en el curso de Principios de Microeconomía. En esta clase vamos a estudiar los determinantes de la elasticidad-precio. En las clases anteriores estudiamos la curva de demanda y la elasticidad de la demanda. Como vimos, la elasticidad de la demanda mide cuál es el cambio en la cantidad demandada debido al cambio porcentual de 1% en el precio. Así definimos que la elasticidad podría ser elástica cuando es mayor que 1, unitaria cuando es igual a 1 e inelástica cuando es menor que 1. En la clase número 3 vamos a estudiar qué determina cuán elástica o cuán inelástica es la elasticidad. Los determinantes de la elasticidad-precio los podemos clasificar en tres categorías. La primera categoría es la disponibilidad de sustitutos. La segunda, la importancia del bien en el presupuesto del consumidor. Y la tercera, el tiempo. Vamos a explicar cada una de estas categorías. La primera categoría es la disponibilidad de sustitutos. Mientras más sustitutos tenga un bien, más elástica será su demanda a cualquier precio determinado. Por ejemplo, la demanda de gasolina super es más elástica que la demanda de gasolina en general, porque la gasolina super tiene más sustitutos que la gasolina en general. La sal, por ejemplo, es menos elástica que las aguas gaseosas, porque la sal tiene menos sustitutos que las aguas gaseosas. Otro buen ejemplo son los bienes duraderos, la ropa, el calzado, los electrodomésticos. En estos casos casi siempre existe un sustituto disponible, el artículo viejo o usado. El consumidor siempre puede decidir posponer una compra y mientras tanto seguir usando el artículo viejo por un tiempo más. El segundo determinante de la elasticidad-precio es la importancia del bien en el presupuesto del consumidor. Si el consumo de un bien involucra un gasto relativamente pequeño, su demanda será relativamente inelástica. Por ejemplo, demanda de fósforos versus demanda de televisores. Los fósforos podrían subir mucho de precio, 100% por ejemplo, sin afectar mucho su consumo. En cambio, un aumento relativamente pequeño en el precio de los televisores, 10% por ejemplo, podría reducir bastante la cantidad demandada. El tercer determinante de la elasticidad-precio es el tiempo. Muchas veces toma tiempo encontrar buenos sustitutos para un bien. A medida que pasa el tiempo es más fácil encontrar sustitutos, por lo que, en general, la demanda en el largo plazo es más elástica que en el corto plazo. Esta proposición se conoce como la segunda ley de la demanda. Por ejemplo, al aumentar el precio de la electricidad, en el corto plazo es difícil reducir el consumo, la demanda es inelástica. En el largo plazo la gente puede invertir en aparatos eléctricos más eficientes, sustituir cocinas eléctricas por cocinas a gas, etc. Vamos a estudiar ahora una aplicación de los conceptos de demanda en el tema elasticidad e ingreso total. El concepto de elasticidad es importante porque está relacionado con el gasto total que realizan los consumidores en la compra de un bien determinado, es decir, con los ingresos totales que reciben los productores por la venta del producto. El ingreso total, como sabemos, es igual al precio multiplicado por la cantidad. Sabemos que P y Q varían inversamente, que es a lo que llamamos la primera ley de demanda. Si aumenta P, se reduce Q y viceversa. Si la demanda es inelástica, un cambio porcentual en Q es menor que el cambio porcentual en P. Por lo tanto, si aumenta P, se reduce Q, pero en menor proporción, porque los consumidores tienen menos sustitutos, por lo que el ingreso total aumenta.
Lo contrario sucede si se reduce P. En cambio, si la demanda es elástica, el cambio porcentual en Q es mayor que el cambio porcentual en P. Por lo tanto, si aumenta P, se reduce Q, pero en mayor proporción, porque los consumidores encuentran más sustitutos cuando la demanda es elástica, por lo que el ingreso total baja. Por lo tanto, si la demanda es elástica, un aumento en el precio reduce el ingreso total, mientras que una reducción en el precio aumenta el ingreso total. Si la demanda es inelástica, un aumento en el precio incrementa el ingreso total, mientras que una reducción en el precio reduce el ingreso total. Esto lo podemos también ver gráficamente. Por ejemplo, si la demanda es inelástica, un incremento en el precio de P1 a P2 traerá consigo un aumento en el ingreso. Sin embargo, si la demanda es elástica, un aumento en el precio de P1 a P2 reducirá el ingreso total. En este cuadro tenemos un resumen de lo que pasa con el ingreso total cuando cambia el precio en los diferentes tipos de elasticidades. Aquí tenemos los diferentes tipos de elasticidades: elástica, unitaria, inelástica, perfectamente inelástica. Y aquí tenemos los cambios en el precio, reducción en precio o aumento de precio, y qué es lo que ocurre con los ingresos totales. Este cuadro debemos estudiarlo cuidadosamente. En este cuadro tenemos una representación gráfica de curvas de demanda con relación a el tipo de elasticidad. Por ejemplo, relativamente elástica, relativamente inelástica, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Estas curvas nos ayudan a entender cómo cambiarán los ingresos de una empresa cuando se aumenta o se reduce el precio de un producto, es decir, cómo responderá la cantidad demandada ante cambios en el precio. Por ejemplo, si la curva de demanda es perfectamente inelástica, un incremento en el precio dejará constante la cantidad demandada y aumentará el ingreso total de la empresa. Sin embargo, por ejemplo, si la curva de demanda es perfectamente elástica, un incremento en el precio reducirá a cero la cantidad demandada y por lo tanto se reducirá el ingreso total de la empresa. Esta clase ha sido preparada con base en las notas del Dr. Julio Coll.